Esto es Curiosidad Relativa, un canal dedicado a recopilar datos curiosos, si te gusta aprender y descubrir cosas nuevas. Quédate. Este es tu canal. ¿Tú sabías que hay un lago en África que convierte a los animales en piedra? Pero que, por alguna razón mágica o loca, los flamencos lo aman. Mira, no te estoy echando mentiras. El lugar se llama Lago Natron y está en Tanzania. Ya desde el nombre suena raro, ¿no? Natron, como si fuera sacado de un hechizo egipcio. Bueno, pues resulta que este lago es rojo. Sí, rojo como la sangre. No es que alguien lo haya pintado con Photoshop ni que sea por contaminación. Es así naturalmente. El color se lo dan unas algas que adoran vivir en condiciones súper extremas. Estamos hablando de temperaturas que pueden llegar a los 60 grados Celsius y un nivel de alcalinidad que, básicamente, derretiría tus ojos si metes la cara ahí. Literalmente, es como meter la mano en agua con sosa cáustica. Pero aquí viene lo creepy. Cuando los animales se acercan al lago y tienen la mala suerte de caerse o beber de esa agua, mueren casi al instante y se conservan como si fueran estatuas. Se petrifican. Hay fotos de murciélagos, aves, incluso pelícanos, todos tiesos y perfectamente conservados, como si alguien les hubiera hecho taxidermia con solo mirarlos. Es tan raro que parece una galería de arte del más allá, y tú pensarías, nadie cuerdo se acerca a ese lago, ¿verdad? Pues no. Resulta que miles de flamencos, sí, esas aves rosadas que caminan como si estuvieran en pasarela, hacen del lago Natron su casa. Y les encanta. Se reproducen ahí, comen ahí, pasean por ahí como si nada. ¿Por qué? Porque las algas rojas que hacen del agua un veneno para casi todo el mundo son su comida favorita. Lo mejor de todo es que ese ambiente tan hostil espanta a sus depredadores, así que es como su fortaleza de la soledad. Un infierno para todos, menos para ellos. Lo más loco es que los flamencos han desarrollado patas y piel que resisten la alcalinidad del agua. Son como pequeños superhéroes con plumas. Y a pesar de lo mortal que parece el lugar, ahí están, año tras año, criando a sus polluelos sobre islotes de sal endurecida, como si fuera lo más normal del mundo. Entonces uno se pone a pensar, ¿será que la naturaleza es más sabia que nosotros? ¿O que a veces lo que parece una maldición para unos es el paraíso para otros? Dime algo, si tú fueras un flamenco, ¿vivirías en un lago que convierte a todo lo demás en piedra? ¿Alguna vez te has preguntado qué tan profundo podemos llegar en la Tierra antes de que todo se derrita o, peor aún, escuchemos algo que no deberíamos? Mira, esto que te voy a contar suena a película de ciencia ficción, pero fue completamente real. A ver si no se te pone la piel chinita. Resulta que en plena Guerra Fría, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética competían por absolutamente todo, desde quién llegaba primero a la Luna hasta quién tenía el mejor bigote en la KGB, a los rusos se les ocurrió una idea que no tenía nada que ver con bombas ni cohetes: cavar. Pero no un hoyito cualquiera, no. Querían hacer el hoyo más profundo jamás hecho por el ser humano, como si quisieran ver si del otro lado del planeta había chinos saludando. Así nació el Pozo Superprofundo de Kola, allá por 1970. Empezaron a taladrar la tierra como si estuvieran buscando el tesoro perdido de los Ares, con el objetivo de llegar a un punto llamado la discontinuidad de Mohorovičić, que es como una frontera entre la corteza terrestre y el manto. Suena elegante, ¿no? Pues no fue nada fácil. Durante casi 20 años, le dieron y le dieron hasta que llegaron a los 12.262 metros, más de 12 kilómetros bajo tierra. Es como apilar 14 veces el edificio más alto del mundo, pero hacia abajo. Y aquí es donde se pone raro. Primero encontraron cosas que nadie esperaba, fósiles microscópicos de organismos de hace más de 2.000 millones de años. Imagínate, ni los dinosaurios habían llegado todavía. Luego detectaron agua a profundidades donde, según la ciencia, no debería haber, como si la Tierra escondiera pozos secretos de agua en lugares imposibles.
Pero lo más inquietante fue el calor. A esa profundidad, la temperatura era de casi 180 grados Celsius. No se lo esperaban. Todo se derretía, las brocas dejaban de funcionar y parecía que la Tierra les estaba diciendo, «Hasta aquí, compadres». Y de repente, ¡boom! Proyecto cancelado. Oficialmente fue por problemas técnicos y falta de presupuesto, pero entre tú y yo, hay teorías que dan miedo. Algunas personas juran que justo antes de abandonar el pozo, se escucharon gritos. Sí, gritos. Como si algo, o alguien, allá abajo no quisiera ser molestado. Los llamaron los sonidos del infierno. Supuestamente grabaron el audio, y si te metes a buscar en YouTube, lo puedes encontrar, aunque nadie sabe si es real o puro cuento soviético. Hoy el pozo está tapado, oxidado, olvidado, pero sigue ahí, como una cicatriz en el suelo que guarda secretos que no alcanzamos a imaginar. Dicen que si te acercas lo suficiente, puedes escuchar un eco extraño, como un susurro del mismísimo centro de la Tierra. Y dime, si estuvieras ahí parado frente a ese agujero de 12 kilómetros, ¿tendrías el valor de asomarte y escuchar qué hay al fondo? ¿Te imaginas que un día despiertes, vayas a la playa y el mar ya no esté? No porque haya bajado la marea, ni porque estés soñando, sino porque literalmente desapareció. Así, de un día a otro, solo queda arena, óxido y un silencio incómodo. Pues eso le pasó al mar de Aral. Te juro que parece chiste, pero es real. Resulta que este mar, que antes era el cuarto lago más grande del planeta, estaba entre Kazajistán y Uzbekistán. Era enorme, había pesca a lo loco, puertos bulliciosos y un ecosistema que andaba bastante feliz. Pero en los años 60, la Unión Soviética dijo, ¿y si usamos estos ríos que lo alimentan para regar cultivos de algodón? Y claro, cuando cortas el agua que da vida a un mar, bueno, te imaginarás el resultado. Poco a poco, el mar de Aral empezó a encogerse como si alguien le estuviera sacando el tapón. Las ciudades costeras se quedaron a kilómetros del agua. Los barcos terminaron encallados en medio del desierto, como si fueran parte de un museo surrealista. ¿Te imaginas subirte a un barco oxidado en medio de la nada, donde antes había olas y ahora solo hay polvo? Parece una escena de película posapocalíptica, pero es la vida real. Y eso no es todo. Cuando el agua se fue, dejó al descubierto un lecho lleno de sal y químicos tóxicos que venían de años de pesticidas y fertilizantes. Ahora, con cualquier viento, esa cosa vuela y enferma a la gente. Respirar ahí es como vivir en una nube de veneno. Muchos se enfermaron, el suelo quedó arruinado y el clima hasta cambió. Veranos más calientes, inviernos más fríos, un desastre con todas sus letras. Pero aquí viene la parte loca. Algunos no se rindieron. En el norte del antiguo mar de Aral, construyeron una represa y lograron recuperar un poco del agua. Y volvió el pescado. La gente volvió a pescar, los animales regresaron, y eso da un poco de esperanza. Además, hay científicos y agricultores probando cosas nuevas, como plantar vegetación resistente a la sal para ver si pueden reverdecer el lugar. Incluso hay japoneses cultivando plantas que podrían cambiar el juego. El mar de Aral no solo es una historia triste, también es una advertencia de cómo podemos arruinar algo colosal con una decisión mal planeada. Pero también de cómo, si nos aplicamos, podemos remendar el desastre. No por completo, pero sí lo suficiente para que la vida vuelva a brotar. Entonces dime, si un mar entero puede desaparecer por culpa de la ambición, ¿qué otras maravillas estamos perdiendo sin darnos cuenta? ¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible criar peces en medio del desierto, a miles de kilómetros del mar? Imagínate esto. En la vasta y árida región de Xinjiang, al noroeste de China, donde las dunas se extienden hasta donde alcanza la vista, y el mar es solo un recuerdo lejano, un grupo de visionarios decidió desafiar lo imposible. ¿Su objetivo? Transformar este desierto en un oasis de acuicultura. Xinjiang, conocida por su rica herencia cultural y sus frutas dulces,
no es precisamente el lugar que uno asociaría con la cría de peces. Sin embargo, gracias a innovadoras técnicas y al uso eficiente del agua, los habitantes de esta región han logrado establecer granjas acuícolas que prosperan en medio de la aridez. Utilizando sistemas de recirculación de agua y tecnologías avanzadas, estas granjas han conseguido criar especies como la tilapia y la carpa, adaptándolas a las condiciones locales. El resultado es una producción sostenible que no solo abastece a la región, sino que también contribuye a la seguridad alimentaria del país. Este milagro de la acuicultura no solo ha revitalizado la economía local, sino que también ha demostrado que, con determinación y creatividad, es posible superar las limitaciones impuestas por la naturaleza. Lo que alguna vez fue un terreno inhóspito, ahora es un símbolo de innovación y esperanza. Entonces, la próxima vez que pienses que algo es imposible, recuerda: si se pueden criar peces en el desierto, ¿qué otros límites podemos superar con ingenio y perseverancia? ¿Te imaginas vivir en un mundo donde bañarse era visto casi como un acto sospechoso, y donde salir a caminar implicaba el riesgo muy real de que te cayera encima caca humana? Así de surrealista y asquerosa era la Edad Media. Hoy nos lavamos las manos hasta por costumbre. Nos duchamos a diario y nos obsesionamos con el olor a shampoo y desodorante. Pero si hubieras vivido en el siglo XIV, el baño era un lujo, un acto raro y hasta un poco mal visto. Y no exagero. En aquella época, el agua estaba relacionada con la enfermedad. Se creía que abrir los poros con calor era una invitación directa a que los demonios, o las pestes, se te metieran en el cuerpo. Así que, entre superstición, ignorancia y miedo, la gente prefería mantenerse, digamos, natural. Pero ahí no para lo curioso. Resulta que en muchas ciudades medievales las casas no tenían baño. ¿Y entonces dónde hacían sus necesidades? Pues tenían orinales que vaciaban por la ventana. Sí, leíste bien. Abrías tu ventana, gritabas «agua va» y tirabas el contenido directo a la calle. Si tenías suerte, no le caía a nadie encima. Si no, bueno, ojalá tuvieras un buen sombrero. Por eso, esos sombreros gigantes no eran solo moda, eran paraguas para excrementos. Y el olor debía ser insoportable. Por eso, en vez de bañarse, la solución eran perfumes intensos, especialmente entre la nobleza. Imagina un cuarto lleno de personas sudadas y sin baño, tratando de disimularlo con litros de esencias florales. Algo así como meter una flor en un basurero y esperar que el aroma lo oculte todo. Y hablando de nobleza, ¿te suena el famosísimo Rey Sol, Luis XIV? Este señor, con toda su pompa, solo se bañó 2 veces en su vida. Según los historiadores, decía que el agua le causaba mareo y que su médico le aconsejaba evitarla. En vez de eso, se cambiaba la ropa interior varias veces al día. Eso sí era símbolo de limpieza, al parecer. Irónicamente, su palacio, Versalles, ni siquiera tenía baños adecuados. La gente hacía sus necesidades en los jardines, en las esquinas, donde se pudiera. Y mientras tanto, las calles de las ciudades europeas se convertían en ríos de basura. Por eso, en lugares como los Países Bajos, contrataron a los llamados reyes de la basura. Hombres que, cuando no estaban peleando en guerras, se encargaban de limpiar las ciudades y hasta multaban a quien tirara desechos donde no debía. Aunque claro, en un mundo donde tirar por la ventana era costumbre, ¿quién los tomaba en serio? Ahora que sabes esto, dime algo. ¿La Edad Media te sigue pareciendo una época romántica de caballeros y castillos? ¿O ya la hueles diferente? ¿Quién diría que un poco de agua y jabón podría parecer tan revolucionario? ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería estar embarazada en una época donde no podías hablar de ello en voz alta, ni siquiera con tu mejor amiga, sin que la sociedad entera te juzgara como si hubieras cometido un crimen? Pues agárrate, porque en la era victoriana, el embarazo era todo menos una etapa hermosa. Más bien, era como un secreto incómodo,
Algo que había que ocultar bajo capas de corsets, faldas, silencio y mucha hipocresía. Si eras una mujer casada, bien, podías respirar tranquila un poco, pero si estabas soltera, que prepárate para ser tratada como si hubieras traído la peste negra a la familia. Las señoritas caídas, como les decían con elegancia venenosa, a menudo terminaban escondidas en el campo o directamente enviadas a casas de maternidad, donde parían en silencio, entregaban a sus bebés a extraños y volvían fingiendo nada pasó. Y no creas que era solo cuestión de vergüenza. El embarazo también se veía como una pérdida de libertad. De pronto ya no podías salir, ni montar a caballo, ni reírte muy fuerte, ni caminar rápido, y ni hablemos de tener opiniones. Te convertías en una madre en formación cuyo único rol era el de incubadora. Eso sí, te lo vendían como una dulce vocación, como si ser madre fuera la cúspide de tu existencia. Te decían que ibas a sentirte plena, completa, realizada, pero muchas mujeres se sentían todo menos eso. De hecho, muchas estaban simplemente asustadas, solas o furiosas por dentro, y con razón. El parto en esos tiempos era una ruleta rusa. Las tasas de mortalidad materna podían llegar al 0.5%, lo que suena pequeño hoy en día, pero imagina que una de cada 200 mujeres moría al dar a luz. Y los métodos médicos, francamente, daban más miedo que alivio. Sangrías, fórceps rudimentarios, intervenciones sin anestesia y médicos que a veces venían directo de hacer una autopsia sin lavarse las manos. Así nacía un niño, y a veces moría la madre. Y claro, como el embarazo era algo que se esperaba pero del que nadie quería hablar, la educación sexual brillaba por su ausencia. Así que muchas parejas simplemente evitaban el sexo, o lo hacían cruzando los dedos. ¿Anticonceptivos? En teoría sí. En la práctica, bueno, digamos que el método más confiable era la abstinencia, lo cual no suena muy divertido para un matrimonio victoriano. Y si todo salía mal y no podías o no querías criar al bebé, existían las famosas granjas de bebés. Lugares donde las mujeres dejaban a sus hijos con la esperanza de que alguien los cuidara. Aunque muchas veces esos niños simplemente desaparecían. Literalmente. Era un negocio siniestro, alimentado por el juicio social y el silencio forzado. Así que la próxima vez que pienses en la era victoriana con sus vestidos bonitos, té de las 5 y novelas de Jane Austen, acuérdate de lo que pasaba detrás de los encajes y las cortinas. ¿De verdad era una época tan romántica? ¿O solo un gran teatro de apariencias que escondía más miedo que flores? ¿Alguna vez te has parado frente a una fuente de agua y te has preguntado si lo que estás bebiendo podría matarte? Esto no es que no es paranoia, al menos no si vivieras en el Londres del siglo XIX. Déjame contarte la historia de la infame Aldgate Pump, una bomba de agua que parecía inofensiva, pero escondía uno de los secretos más siniestros de la ciudad. A simple vista, era solo una fuente pública de hierro forjado, con forma elegante y coronada por un león tallado. La gente venía con sus cubos, llenaba sus cántaros, bebía con gusto. Y sí, el agua tenía un sabor curiosamente fresco y agradable, pero nadie sabía por qué. Spoiler, el sabor venía de los muertos. Sí, así como lo escuchas. Resulta que el agua de la Aldgate Pump provenía de un arroyo subterráneo que, antes de llegar a la boca sedienta de los londinenses, pasaba tranquilamente por varios cementerios olvidados del este de la ciudad. Estamos hablando de cientos, tal vez miles de cadáveres en descomposición, filtrando sus minerales al suelo y de ahí, directo al vaso. Literalmente, la gente bebía esencia de difunto, y lo peor, les gustaba. Durante un tiempo, nadie sospechó nada. La bomba era popular, la gente confiaba en ella. Pero de repente, como si Londres hubiese sido tocado por una maldición, empezaron las muertes. Gente completamente sana caía enferma, con síntomas extraños. Al principio culparon al aire, a los espíritus, a cualquier cosa, menos al agua. Pero un día,
Un médico con más curiosidad que miedo decidió analizar ese delicioso líquido, y lo que encontró fue digno de una novela de terror victoriana. El agua contenía 5 veces la cantidad normal de sólidos inusuales, una mezcla entre químicos misteriosos, bacterias y sí, restos humanos. Ahí fue cuando cundió el pánico. La fuente pasó de ser símbolo de vida a fuente de muerte. Algunos decían que podían oír susurros cuando el agua salía. Otros aseguraban que cada gota dejaba un sabor amargo si sabías lo que estabas bebiendo. Sea como sea, en 1876 finalmente cerraron la bomba original y la conectaron a una red de agua más segura. Pero el daño ya estaba hecho. Lo increíble es que la Aldgate Pump aún sigue ahí. En serio, puedes verla hoy, firme en su esquina de Londres como si nada hubiera pasado. Pero ya nadie se atreve a beber de ella. Algunos turistas se acercan para tomarse fotos, otros apenas le echan una mirada rápida, como si el pasado pudiera escapar por esa pequeña abertura oxidada. Ahora dime tú, la próxima vez que bebas agua, ¿vas a pensarlo 2 veces antes de confiar en su sabor? ¿Te imaginas ser el hombre más poderoso del mundo y no poder sentarte sin querer llorar? Pues así andaba el gran Luis XIV, el todopoderoso Rey Sol, el que dictaba moda, imponía guerras y deslumbraba a Europa desde su trono en Versalles. Pero ni todo el oro del palacio ni sus ejércitos le servían de mucho contra el enemigo más incómodo y vergonzoso de todos, una fístula perianal. Sí, así como lo oyes, una especie de túnel infernal que se le formó justo ahí donde la espalda pierde su nombre y que le hizo la vida imposible durante años. Imagínate al rey, con su capa majestuosa, rodeado de cortesanos aduladores, tratando de mantener la dignidad, mientras cada paso, cada intento de sentarse, cada paseo en su carruaje lo hacía apretar los dientes del dolor. Dicen que no podía montar a caballo, ni caminar derecho, ni siquiera dormir tranquilo. Pero claro, en la corte nadie decía nada en voz alta. Nadie se atrevía a comentar que el astro del absolutismo tenía una batalla campal en sus partes nobles. La medicina de la época no era precisamente una maravilla. Estamos hablando del siglo XVII, cuando sangrar a la gente era casi un pasatiempo, y los médicos usaban más intuición que ciencia. Así que durante un tiempo, lo único que recibió fue pomadas raras, cataplasmas con olor a demonio y oraciones. Nada funcionaba. La herida seguía supurando, el dolor seguía creciendo, y el rey, bueno, seguía sentado de lado, hasta que apareció un tipo llamado Félix de Tassi. No era cualquier médico. Era un cirujano valiente, con nervios de acero y, lo más importante, sin miedo a meter bisturí donde otros solo rezaban. Félix le dijo al rey lo impensable: «Majestad, hay que operar». Y aquí es donde empieza lo verdaderamente épico, porque no había en ese momento una herramienta adecuada para semejante tarea. Así que Félix diseñó un bisturí especial, una especie de espada diminuta hecha a la medida de la realeza. Y en 1686, en medio de un ambiente tenso, con medio Versalles conteniendo la respiración, el bisturí entró en acción. Fue una cirugía sin anestesia, sin antibióticos y con más riesgos que certezas. Pero milagrosamente, funcionó. El Rey Sol volvió a caminar erguido, a sentarse como un señor y, por supuesto, a presumir su trasero como el más real de Europa. La hazaña fue tan celebrada que se convirtió en un hito en la historia de la medicina. Se escribieron tratados, se realizaron operaciones similares en otros nobles y, por extraño que parezca, se puso de moda operarse las fístulas. Incluso hubo rumores de nobles fingiendo tener la misma dolencia para parecer tan valientes como el rey. Así que sí, el trasero real salvó la reputación de la cirugía moderna. Y ahora dime, ¿quién iba a pensar que una herida en el lugar más incómodo del cuerpo cambiaría la historia de la medicina? ¿Alguna vez te has preguntado por qué, justo antes de una tormenta, el aire huele tan rico, como a tierra, a recuerdos, a algo que no puedes explicar pero que te atrapa?
Te voy a contar algo que parece sacado de un libro de magia natural, pero que tiene más ciencia de la que imaginas. Ese olor que todos conocemos, ese que sentimos cuando la lluvia toca el suelo seco, tiene nombre. Y no es olor a tierra mojada. Se llama petricor, y suena casi poético, ¿no crees? Como si fuera el nombre de una diosa del bosque o el título de una novela francesa. Resulta que este aroma no es solo una cuestión de romanticismo climático. Es una reacción química perfectamente orquestada por la naturaleza, casi como si el planeta quisiera perfumarse después de una larga sequía. Todo comienza con unas bacterias diminutas del suelo llamadas actinobacterias, que aunque nadie las invite a fiestas, son expertas en producir una molécula muy especial, la geosmina. Esta sustancia, aunque tiene un nombre que parece el de una superheroína griega, es la responsable de ese olor tan característico que nos hace cerrar los ojos y sonreír cuando llueve. La geosmina vive ahí, tranquila, debajo de nuestros pies. Pero cuando la lluvia cae, el agua golpea el suelo y libera pequeñas burbujas de aire que estallan, lanzando estas partículas olorosas al ambiente. Literalmente, lo que huele son microexplosiones de aroma viajando en gotas invisibles. Y si pensabas que solo los humanos lo notaban, ¡error! Algunos animales también pueden detectar la geosmina a kilómetros, lo que les ayuda a encontrar agua en la naturaleza. A nosotros, en cambio, nos da ganas de escribir poesía o de sacar una manta y tomar café mirando por la ventana. Pero lo mejor es que este fenómeno no huele igual en todas partes. El tipo de suelo, la cantidad de lluvia, la temperatura del día e incluso el lugar del mundo en el que estés, todo eso modifica el petricor. Es como si cada lugar tuviera su propia versión del perfume de la lluvia, una firma única que nos conecta con la tierra de formas que ni siquiera entendemos del todo. Y lo más loco es que, aunque lo hemos olido desde siempre, no fue hasta 1964 que alguien le puso nombre. Fueron dos geólogos australianos, Isabel Joy Baer y R. Heath Thomas, quienes decidieron que este aroma merecía identidad propia. Mezclaron las palabras griegas petra, piedra, e ichor, el fluido de los dioses, y voilà, petricor. Básicamente, lo bautizaron como el fluido divino de la piedra. Y si eso no te parece poético, no sé qué lo sea. Así que la próxima vez que sientas ese aroma tan nostálgico antes de la lluvia, recuerda que estás oliendo a bacterias felices, a química atmosférica y a un perfume diseñado por la naturaleza misma. Y dime, ¿no es increíble pensar que el cielo también tiene su manera de hacernos suspirar? ¿Te imaginas que la próxima pandemia no venga de un murciélago ni de un laboratorio, sino del espacio? No es broma. Y no estoy hablando de extraterrestres verdes con mocos radiactivos. Hablo de algo peor. Un microbio alienígena invisible, silencioso y letal que viaja en una piedra y que al caer en la Tierra puede desatar el fin de la humanidad en cuestión de horas. ¿Te suena exagerado? Pues no tanto. Si conoces la historia de La amenaza de Andrómeda, esa novela de Michael Crichton, que se adelantó décadas a nuestras pesadillas más modernas. Te cuento. Resulta que en esta historia, un satélite experimental cae en un pequeño pueblo de Estados Unidos. Los científicos lo rastrean, van a buscarlo y lo encuentran rodeado de cadáveres. Todo el pueblo muerto. Así, de un momento a otro. Como si alguien hubiera apagado la vida con un interruptor. ¿Y qué provocó esa masacre? Nada más y nada menos que un microorganismo venido del espacio. Algo que ni siquiera sabíamos que existía. Lo llamaron Andrómeda, como si con un nombre bonito se pudiera suavizar el hecho de que licúa la sangre de sus víctimas, literalmente. Pero lo más perturbador no es eso, es que Andrómeda evoluciona, aprende, se adapta. Mientras los científicos intentan analizarla en un laboratorio ultrasecreto, ella cambia de forma, resiste cualquier tratamiento y amenaza con colarse por cualquier rendija de seguridad. La idea de que algo tan pequeño, tan ajeno, pueda matarnos sin esfuerzo, es escalofriante.
Pero aquí viene lo jugoso. Aunque es una obra de ficción, la amenaza de Andrómeda está tan bien documentada y escrita con tanto realismo que los científicos de verdad se pusieron incómodos. Y con razón, porque si algo nos enseñó la vida después del 2020, es que las pandemias ya no son un cuento de ciencia ficción. Y si el planeta puede ponerse patas arriba por un virus que sí conocemos, ¿qué nos hace pensar que podríamos sobrevivir a algo que no? Además, seamos honestos. Hemos estado enviando cohetes, satélites, robots y sondas al espacio como quien lanza botellas al mar. ¿Y si una de esas botellas vuelve con una sorpresa dentro? ¿Y si al tocar nuestra atmósfera, trae consigo un regalito del cosmos, algo que no entiende de ADN humano, ni de vacunas, ni de cuarentenas? Michael Crichton no solo escribió un buen thriller, nos dejó una advertencia disfrazada de entretenimiento. Una pregunta incómoda flotando en el aire como un virus. ¿Estamos realmente preparados para lo desconocido? Así que la próxima vez que mires una estrella fugaz y pidas un deseo, tal vez quieras añadir, y que no traiga nada raro en la cola. Porque quién sabe. ¿Y si el próximo enemigo invisible ya viene en camino, flotando entre meteoritos y esperando su momento para aterrizar? ¿Alguna vez te has preguntado si de verdad llevamos una luz dentro que se apaga justo cuando morimos? No es una metáfora poética, ni una frase de autoayuda. Es literal. Todos, sí, tú, yo, incluso tu cactus de escritorio, emitimos una luz. Una luz real, microscópica, fantasmagórica, pero absolutamente real. Científicos de la Universidad de Calgary y del Consejo Nacional de Investigación de Canadá la captaron en acción. Y lo más escalofriante es esto. Esa luz desaparece justo en el momento de la muerte, como si alguien apagara un interruptor. Pero vamos por partes. Esta extraña luminiscencia se llama emisión fotónica ultradébil. Es tan tenue que no la podemos ver sin cámaras ultrasensibles. No tiene nada que ver con la bioluminiscencia que usan los peces abisales o las luciérnagas para comunicarse. Esto es más discreto, casi como un susurro óptico, una especie de latido brillante que solo la tecnología puede detectar. ¿De dónde sale? Pues de nuestro propio metabolismo. Cuando nuestras células trabajan, es decir, todo el tiempo, generan reacciones químicas que liberan pequeñas cantidades de fotones. Eso es luz, aunque esté a niveles ínfimos. Es como si nuestro cuerpo, sin que lo supiera, hiciera una especie de bioluz silenciosa, como una bombillita interna con muy poca batería. Pero aquí viene lo realmente asombroso. Cuando los científicos observaron a ratones y plantas al momento de morir, vieron que esta luz desaparecía de golpe. No poco a poco, no a cuentagotas. De un momento a otro, plop, se va. ¿No es impactante? Es como si el cuerpo, al soltar su último aliento, también se despidiera apagando su propia linterna vital. Ahora imagina esto. Un médico, en un futuro no tan lejano, apuntando una cámara especial a un paciente y diciendo, sin necesidad de monitores ni electrocardiogramas, aún tiene luz, está vivo. Suena a ciencia ficción, pero los investigadores creen que esta luz podría ayudarnos a entender mejor los procesos de muerte celular, el envejecimiento e incluso mejorar diagnósticos en medicina y agricultura. Porque sí, las plantas también emiten esta luz. Todo lo que está vivo brilla, aunque sea de forma casi invisible. Y por si todo esto no fuera ya lo suficientemente misterioso, resulta que el término petricor, ese aroma maravilloso a tierra mojada, también se relaciona con bacterias del suelo que liberan geosmina, un compuesto que, al igual que nuestra luz interna, parece una firma silenciosa de vida. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero parece que la vida está llena de señales invisibles que solo esperan que alguien las observe. Así que, la próxima vez que te pregunten si crees en el alma, puedes responder con algo mejor. No sé si tengo alma, pero sí tengo luz. ¿Y tú? ¿Estás brillando ahora mismo aunque no lo notes? ¿Y si el origen de una pandemia global estuviera colgado cabeza abajo en una cueva
masticando fruta y sin tener la menor idea del caos que provocaría? Sí, hablo de los murciélagos, esos pequeños vampiros del reino animal que la mayoría apenas tolera en películas o en los techos oscuros de alguna vieja cabaña. Resulta que podrían estar en el centro de uno de los mayores misterios de la era moderna, el origen del COVID-19. Y no, esto no es el comienzo de una teoría conspirativa al estilo Hollywood. Es ciencia, pero de esa que parece sacada de un thriller. Todo comenzó en Wuhan, China, allá por finales de 2019, cuando un mercado de animales vivos se volvió el foco de atención mundial. Al principio, todos apuntaban al famoso mercado de Huanan, ese donde puedes encontrar desde pescados exóticos hasta civetas, pangolines y murciélagos, todo bajo un mismo techo. La teoría inicial era sencilla y un poco escalofriante. El virus habría saltado de un murciélago a un animal intermedio, quizá un pangolín, ese animal que parece un armadillo con armadura de dragón, y de ahí a los humanos. ¡Zas! Pandemia mundial. Pero como en toda buena historia, pronto las cosas se complicaron. Investigadores comenzaron a descubrir que algunos de los primeros infectados ni siquiera habían puesto un pie en ese mercado. Entonces, ¿de dónde salió exactamente el virus? ¿De otro mercado? ¿De un laboratorio? ¿Del fondo de una cueva mal ventilada? La respuesta sigue siendo un rompecabezas. Lo que sí sabemos es que los murciélagos albergan una variedad impresionante de coronavirus. Son como bibliotecas voladoras de virus. Su sistema inmunológico es tan resistente que pueden tener estos bichos sin enfermarse, lo cual es bueno para ellos, pero un peligro para nosotros. Si uno de estos virus logra dar el salto a un animal que sí interactúe con humanos, la catástrofe puede estar servida. Y eso es exactamente lo que muchos científicos creen que pasó con el SARS-CoV-2, el virus que nos cambió la vida a todos. ¿Y por qué en Wuhan? Bueno, esa ciudad no solo tiene mercados llenos de fauna silvestre, también alberga uno de los laboratorios más avanzados del mundo sobre virología, el Instituto de Virología de Wuhan. Aquí es donde algunos investigadores estudian coronavirus desde hace años, incluso recolectando muestras de murciélagos en cuevas lejanas. Eso, por supuesto, ha alimentado las teorías sobre una posible fuga accidental. ¿Fue un salto natural entre especies o un accidente de laboratorio? Hasta ahora, no hay pruebas concluyentes de ninguna de las dos hipótesis. Lo impactante es que esta historia, llena de giros, científicos en trajes de bioseguridad, mercados abarrotados y criaturas exóticas, sigue sin una respuesta definitiva. Mientras tanto, seguimos viviendo las consecuencias. Entonces dime, ¿y si el próximo gran virus ya estuviera ahí fuera, colgado cabeza abajo, esperando su momento bajo la tenue luz de una cueva olvidada? ¿Alguna vez te has preguntado si un enjambre de abejas, una bandada de estorninos o incluso un montón de sardinas girando en espiral podrían estar compartiendo una especie de mente colectiva? Mira, no te rías, pero el otro día estaba viendo un video de esos donde miles de pájaros vuelan al unísono haciendo formas imposibles en el cielo, como si tuvieran un coreógrafo invisible gritando: «Ahora todos en zigzag elegante» y «Giro dramático a la derecha». Y claro, lo primero que pensé fue, ¿cómo demonios no se estrellan entre ellos? ¿Tienen Wi-Fi integrado o qué? La respuesta, como siempre, es más rara e increíble de lo que parece. Resulta que los científicos han estado estudiando este fenómeno desde hace años y le llaman movimiento colectivo. Es un comportamiento que se ve en muchísimas especies: peces, aves, insectos y hasta bacterias. Imagínate a miles de individuos actuando como si fueran uno solo, un superorganismo que se mueve con una sincronía tan precisa que ni el mejor grupo de danza del mundo podría imitar. Pero aquí viene lo jugoso. No hay líder, nadie da órdenes, no hay abeja jefa ni pez gerente. Lo que hay es una especie de regla de vecindad. Cada individuo solo se fija en lo que hacen sus vecinos más cercanos. Si el de al lado gira, tú giras. Si el de atrás se detiene, tú también. Y así, como una especie de efecto dominó elegante, el grupo entero se mueve como una entidad viva gigante.
Es como si cada uno fuera una neurona y el enjambre completo fuera el cerebro. ¿Y por qué esto es tan alucinante? Porque a pesar de que cada individuo tiene información limitada, el grupo completo actúa como si supiera exactamente lo que está haciendo. Es decir, de la simpleza individual nace una inteligencia colectiva. Esto ha fascinado tanto a los científicos que ahora quieren aplicar estas ideas a robots, inteligencia artificial, transporte urbano e incluso redes sociales. Sí, tal vez pronto tu feed se mueva como una bandada de gaviotas emocionadas. Pero ojo, no todo es paz y vuelo coordinado. Estos superorganismos también pueden comportarse de forma caótica si hay un pequeño error. Un ligero cambio en las reglas de interacción puede desatar una estampida, una colisión masiva o el colapso completo del grupo. ¿Te suena familiar? Exacto, como cuando hay una fake news viral en Twitter. Lo más loco de todo es que tú y yo también participamos de estos movimientos colectivos sin darnos cuenta. Piénsalo, caminando por una calle abarrotada, manejando en el tráfico o incluso bailando en una fiesta. Respondemos a los movimientos de quienes nos rodean. No lo pensamos, simplemente lo hacemos. Es como si algo primitivo dentro de nosotros reconociera el patrón. Así que, dime algo. ¿Y si detrás de todos esos movimientos sincronizados del mundo natural hubiera un tipo de inteligencia escondida, más antigua y sabia de lo que jamás podríamos imaginar? ¿Te has preguntado alguna vez si las ciudades del futuro podrían parecerse más a una selva que a una jungla de concreto? Imagina esto. Vas caminando hacia el trabajo, pero en lugar de atravesar avenidas grises llenas de humo y ruido, avanzas por senderos de tierra rodeados de árboles frutales, techos verdes rebosantes de plantas y rascacielos cubiertos de enredaderas. En vez del claxon de los autos, escuchas pájaros. Y el aire, en lugar de oler a smog, huele a tierra húmeda y flores. No estoy hablando de un retiro espiritual en medio del Amazonas, sino de una ciudad real. Bueno, real en potencia. Porque lo que hoy suena a ciencia ficción está empezando a gestarse como una solución muy seria al caos urbano que vivimos. Los científicos, urbanistas y arquitectos ya están imaginando un nuevo modo de habitar el planeta. Ciudades que funcionen como bosques. Sí, leíste bien. No solo con parques bonitos ni jardines verticales para presumir en Instagram, sino con estructuras urbanas que imiten de verdad la lógica de un ecosistema, es decir, que se autorregulen, que purifiquen su propio aire, que recojan el agua de lluvia, que se alimenten de energía solar y que en vez de expulsar basura, produzcan recursos. Básicamente, ciudades que respiren, que vivan. Este enfoque tiene nombre: biofilia. Es ese lazo profundo, casi olvidado, que los humanos tenemos con la naturaleza. Un vínculo que perdimos entre el cemento y los semáforos, pero que aún nos vibra por dentro cada vez que olemos petricor, nos quitamos los zapatos en el pasto o miramos las estrellas desde una azotea. Y antes de que pienses que esto es solo un sueño hippie, déjame contarte algo impactante. Hay lugares donde esto ya está pasando. En Singapur, por ejemplo, existen los super trees, torres cubiertas de vegetación que generan energía, absorben calor y hasta recolectan agua. En Milán, el Bosco Verticale alberga más de 900 árboles repartidos en balcones de 2 rascacielos. Y en China están desarrollando ciudades enteras donde los edificios tendrán pieles verdes que limpian el aire. O sea, no es que el futuro se parezca a un bosque, es que ya está brotando entre nosotros. Pero ojo, esto no es solo una cuestión estética o ambiental, también es de pura supervivencia. Con el cambio climático, la sobrepoblación y la escasez de recursos, las ciudades tendrán que adaptarse o colapsar. Y lo más sensato parece ser aprender de quien lleva millones de años sobreviviendo: la naturaleza. ¿Y sabes qué es lo más loco de todo? Que tal vez en unas décadas, nuestros nietos no se pregunten cómo sería vivir rodeados de árboles, sino cómo era vivir sin ellos. ¿No te parece una idea fascinante que el futuro más avanzado pueda, en realidad, parecerse al pasado más salvaje?
¿Alguna vez imaginaste a una paloma o a un cerdo siendo utilizados como armas en plena guerra? Suena loco, lo sé. Pero espera, porque la historia está llena de cosas que parecen inventadas por un guionista con exceso de cafeína. Resulta que, mucho antes de los drones y los misiles teledirigidos, los humanos ya estaban obsesionados con destruir al enemigo de formas, digamos, poco convencionales. ¿La solución? Animales incendiarios. Sí, como lo lees. Bestias de carne y hueso que llevaban fuego, bombas o brebajes ardientes directo al corazón del enemigo. ¿Cómo es que a alguien se le ocurrió eso? Bueno, aparentemente la creatividad florece cuando el mundo arde. Imagina a los antiguos persas amarrando telas en llamas a los lomos de gatos, esperando que regresaran corriendo a sus ciudades, provocando incendios dentro de los propios muros enemigos. ¿Y si los gatos no volvían? Mala suerte, seguro tenían más. Ahora, piensa en palomas mensajeras con cargas incendiarias, enviadas a quemar depósitos de armas o aldeas enteras. O en la antigua Roma, donde los soldados entrenaban cerdos a correr entre formaciones enemigas, mientras ardían. Y no era para distraerlos con tocino, sino porque sus chillidos espantaban a los elefantes de guerra. Imagina ese caos, gritos, fuego y animales desesperados corriendo por todas partes. Pero espera, la locura no se detuvo ahí. En la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos experimentó con un proyecto llamado Bat Bomb. No es broma. La idea era colocar pequeñas bombas incendiarias en murciélagos y soltarlos desde aviones sobre ciudades japonesas. Al buscar refugio en techos y áticos, como lo hacen naturalmente, las bombas explotarían y provocarían incendios por toda la ciudad. ¿Funcionó? Más o menos. Durante las pruebas, los murciélagos se soltaron antes de tiempo y terminaron incendiando parte de la base militar que los estaba entrenando. No puedes inventarte estas cosas. La guerra, con toda su brutalidad, también ha sido un escenario de ingenio extremo, o desesperación absoluta, según cómo lo mires. Lo cierto es que estas ideas tan surrealistas nos muestran hasta dónde está dispuesto a llegar el ser humano cuando se trata de ganar. Y aunque hoy nos parezca grotesco o ridículo, en su momento se consideraba estrategia legítima. Ahora, claro, con los tratados internacionales y una mayor conciencia sobre el bienestar animal, este tipo de tácticas estarían completamente prohibidas. Pero no deja de ser fascinante y un poco perturbador pensar que en algún momento alguien se sentó, miró a un murciélago y dijo: «Este podría ser un excelente bombardero». Y entonces te preguntas, si fuimos capaces de idear eso, ¿qué otras locuras se habrán quedado olvidadas en los libros de historia? ¿Alguna vez te has preguntado qué tan cerca estuviste de una intoxicación por comer ese huevo frito que parecía medio crudito pero rico? Mira, te voy a contar algo que podría revolverte un poco el estómago. Pero con cariño, ¿eh? Resulta que esos huevitos tan adorables que te echas en el desayuno, con su yema brillante y su clara perfecta, podrían ser el vehículo de una de las bacterias más traicioneras que han cruzado el camino de la humanidad: la salmonella. Sí, esa misma que a veces escuchas en las noticias cuando hay que retirar alimentos del mercado. Pero espera, que aquí viene lo jugoso. La salmonella es una bacteria que se aloja felizmente en los intestinos de muchos animales, especialmente aves. ¿Y adivina qué? Las gallinas son unas de sus mejores amigas. No importa que la gallina esté sana, con plumas relucientes y picoteando el suelo como una modelo de granja. Puede estar incubando este microorganismo sin mostrar un solo síntoma. Y lo más tenebroso de todo es que la salmonella no solo contamina el huevo por fuera. No, eso sería demasiado fácil de resolver. Lo realmente misterioso y macabro es que puede estar dentro del huevo, desde el momento en que se forma dentro de la gallina. ¿Cómo? Porque si la gallina tiene salmonella en los ovarios o en el oviducto, el huevo sale con sorpresa, aún antes de tocar el nido. Ahora piensa en eso la próxima vez que le metas pan al huevo estrellado que quedó crudo por dentro. Pero tranquilo, no todo está perdido.
Cocinar bien los huevos es una defensa casi infalible. La salmonella es dura, pero no es inmortal. Muere si la sometes a altas temperaturas. Así que nada de huevos tibios si no estás seguro de su procedencia, ¿me oíste? Y por si creías que solo los huevos eran sospechosos, déjame decirte que la salmonella también es una experta viajera. Se le da muy bien pegarse a carnes crudas, verduras mal lavadas y hasta a superficies de cocina. Y lo peor es que puede pasar desapercibida por días. Cuando por fin da la cara, te regala un combo letal de fiebre, diarrea, vómitos y un deseo sincero de que la tierra te trague. Sí, así de simpática es. ¿Y sabes qué es lo más loco? Esta bacteria se transmite entre animales y humanos. Se llama zoonosis y es como un pase VIP para que una enfermedad brinque de especie en especie sin pedir permiso. Por eso, la forma en que tratamos a los animales y las condiciones sanitarias en los criaderos son claves para evitar que la salmonella se sienta en casa. En resumen, sí, los huevos son deliciosos, pero tienen su lado oscuro. Como esas amistades que te hacen reír, pero también te meten en problemas. Cocínalos bien, lávate las manos y no dejes que un desayuno inocente se convierta en una visita de urgencia al baño. Y ahora dime, ¿seguirás viendo el huevo con los mismos ojos? ¿Alguna vez imaginaste que el secreto para crear sensores microscópicos pudiera estar en un animalito con cara de osito y cuerpo de almohada arrugada? Te presento al tardígrado. Sí, ese bicho microscópico que parece sacado de una caricatura de ciencia ficción, pero que es real. Vive entre musgos y líquenes, y es más resistente que tu ex a las indirectas. Aguanta el vacío del espacio, temperaturas extremas, radiación y hasta décadas sin agua. Literalmente, puede sobrevivir a cosas que nos desintegrarían, como a una galleta en café hirviendo. Pero lo que te voy a contar va más allá de su fortaleza. Es una historia de ciencia, tatuajes y un poquito de locura científica. Resulta que un grupo de investigadores, probablemente con demasiado tiempo libre y mucha imaginación, y talento, claro, decidió tatuar a los tardígrados. ¿Tatuajes? Sí. Pero no con tinta negra ni dragones chinos. Los tatuaron con puntos cuánticos, partículas nanoscópicas que brillan bajo luz especial. ¿Para qué? Para convertir a estos bichitos en sensores vivos. Imagina que cada tardígrado tatuado puede funcionar como una pequeña estación de monitoreo, capaz de detectar cambios en su entorno a escalas diminutas. Es como ponerle un GPS fluorescente a una hormiga que vive dentro de un átomo. Maravilloso y ridículamente detallado. El procedimiento es delicado. No es que los científicos les digan, «Pásale, hermano, ¿quieres una calaverita en el lomo?» No. Usan microinyecciones con precisión quirúrgica para introducir los puntos cuánticos sin dañar al animal. Lo impactante es que, aun después del tatuaje, el tardígrado sigue tan campante como si nada. No solo no se muere, sino que sigue funcionando como si fuera inmortal. Es como tatuarte en plena resaca y salir bailando. Pero aquí viene lo que realmente da vueltas en la cabeza. Estos bichitos tatuados podrían, en un futuro, ser enviados a lugares extremos como volcanes, el fondo del océano o incluso otros planetas. Sensores vivos, microscópicos y casi indestructibles, capaces de enviarnos información del ambiente en lugares donde ningún dron ni robot aguantaría. Y claro, como son microscópicos, podrías tener millones trabajando al mismo tiempo sin que nadie los vea. Suena como el ejército secreto de la naturaleza, pero con luces de neón. Y no es ciencia ficción, es ciencia real. Ciencia que mezcla biología, nanotecnología y una pizca de ¿por qué no? Todo esto gracias a un organismo tan pequeño que podrías tener cientos encima de ti ahora mismo sin darte cuenta. Y si alguno brilla, tranquilo, probablemente solo está haciendo su trabajo de sensor cósmico. Así que la próxima vez que veas una manchita de musgo en una roca, piensa en eso. Podrías estar observando el hogar de un microespía tatuado, listo para salvar el mundo una partícula a la vez. Ahora dime,
¿Y si el futuro de la exploración espacial dependiera de un osito invisible con tatuajes fluorescentes? ¿Te imaginas que un día podamos hablar con los delfines? No, no es una escena sacada de una película de ciencia ficción. Es algo que Google, junto con un grupo de científicos, está intentando hacer realidad. Sí, lo leíste bien. Están entrenando a una inteligencia artificial para descifrar el lenguaje de los delfines. Es como si estuvieran creando un traductor universal para hablar con los reyes del océano. Pero lo más raro de todo esto es cómo están logrando hacerlo. Porque te cuento, no es nada fácil. Resulta que los delfines tienen un sistema de comunicación increíblemente complejo, mucho más sofisticado de lo que nos imaginamos. Ellos no solo se comunican a través de los típicos sonidos como silbidos y clics, sino que también usan lo que se conoce como lenguaje social, que varía dependiendo del contexto, de sus emociones y de los individuos con los que interactúan. Es como si cada delfín tuviera su propio nombre y pudieran llamar a sus amigos con un silbido especial. Ahora imagina que tenemos que descubrir el significado detrás de cada uno de esos sonidos, como si tuvieras que traducir el lenguaje de alguien que solo habla en un idioma completamente nuevo, pero a la vez tan similar a algo que ya sabes. Eso fue lo que hizo el equipo de Google. Crearon un sistema llamado Dolphin Gemma, una inteligencia artificial diseñada para aprender de los patrones de sonido de los delfines. Esta IA no solo escucha y clasifica los ruidos que hacen, sino que también intenta asociarlos con acciones específicas. ¿Te suena eso a algo? Es como cuando intentas enseñar a un perro a sentarse usando una orden. Solo que aquí el perro es un delfín de varios metros de largo, y el sentarse podría ser un mensaje complejo sobre el estado del océano o incluso sobre cómo se sienten entre ellos. Lo interesante de todo esto es que no es solo una cuestión de ciencia. También tiene implicaciones bastante emocionantes para el futuro. Si llegamos a entender el lenguaje de los delfines, podríamos conocer mejor su forma de vida, sus emociones e incluso sus preocupaciones. Tal vez descubramos algo tan sorprendente como que los delfines no solo son inteligentes, sino que tienen una conciencia que nunca imaginamos. ¿Quién sabe? Tal vez estén dándonos pistas sobre cómo cuidar nuestros océanos o nos cuenten secretos antiguos del mar. ¿Te imaginas un delfín diciéndote: oye, el plástico está por todas partes, ¿puedes hacer algo? O que, de alguna manera, estén tratando de contarnos algo crucial que hemos estado ignorando. Lo más increíble de este proyecto es lo que viene. Si un traductor de delfines se vuelve una realidad, entonces podrían abrirse puertas para comunicarte con otras especies. Los delfines solo serían el principio. Imagina lo que podríamos aprender si pudiéramos hablar con otros animales. Las posibilidades son infinitas. Entonces, si alguna vez te encuentras cerca del agua y escuchas el sonido de un delfín, ¿será que te está diciendo algo que ahora podemos entender? ¿Quién sabe cuántos secretos ocultos bajo el mar están esperando ser revelados? Gracias por ver el video de hoy. Esperamos que te haya gustado, si fue así. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo video.